Hola. Bueno, en principio quiero daros la bienvenida a la mesa redonda organizada por la Asociación Española de Síndrome de Piernas Inquietas. Yo os quería agradecer la invitación a moderar, a tener el placer de moderar esta mesa redonda y especialmente pues, a su presidenta, ¿no? A Ana Jiménez. Quiero recordar que durante las charlas, durante las ponencias, pueden ir ya haciendo preguntas en el icono que pone de preguntas y respuestas, ¿vale? Para que al final ya no nos tengamos todas ya casi preparadas. Bueno, no, creo que no hace falta hablar del síndrome de piernas inquietas porque es una enfermedad pues, frecuente y dentro del mundo del sueño, pues yo creo que es... ¿Qué importancia tiene AESPI para los enfermos de síndrome de piernas inquietas? Desde AESPI procuramos que el paciente conozca su enfermedad. Sin duda alguna es el personal sanitario quien debe informar al paciente sobre el SPI, pero en la práctica este paciente necesita saber más. Ese conocimiento sobre su enfermedad es esencial para el día a día. Aprender a autogestionar su patología le ayudará emocional y físicamente. En AESPI disponemos de un teléfono activo las 24 horas del día para informar a enfermos y a familiares sobre la enfermedad. Tratará de ayudarle poniendo a su disposición una lista de médicos que colaboran con nosotros y que además aparecen en nuestra web aespi.net con información necesaria para poder pedir cita, además de obtener un descuento especial como socio de AESPI. La unión hace la fuerza. Asociarse significa unirse por una causa común. Un nosotros hace el camino más sencillo y llevadero porque no se está solo en la lucha contra el SPI. Cuantos más seamos, más poder tendremos para promover la investigación clínica y otras iniciativas para mejorar el día a día de las personas con SPI. Como bien ha explicado la doctora Urrestarazu, el SPI afecta a un importante porcentaje de la población, pero tenemos la sospecha de que hay más afectados de los que pensamos y es por eso por lo que AESPI ya ha puesto en marcha un nuevo estudio epidemiológico con ayuda de algunos médicos colaboradores. Intentamos hacer más visible el SPI. Una de las principales funciones de AESPI es dar visibilidad a nuestra enfermedad y sensibilizar a la sociedad sobre los problemas asociados. De esta manera, poder conseguir más fuerza para garantizar que las instituciones públicas promuevan la investigación y presten los servicios necesarios a todo el colectivo. Desde AESPI tratamos de llegar a todo aquel que pueda sentirse identificado con los síntomas a través de programas de radio, artículos de revistas médicas, etc. Precisamente este año, gracias a la campaña Descubriendo el SPI, con un vídeo creado en colaboración con Información Sin Fronteras, han sido muchas las personas que han contactado con nosotros pidiendo literalmente ayuda al reconocer los síntomas. Este vídeo aparece en nuestro canal de YouTube, así como en nuestra web, de acceso libre a todo el que quiera poder verlo. Organizamos encuentros y charlas divulgativas. Con ayuda de nuestros delegados en diferentes comunidades autónomas, organizamos encuentros y charlas divulgativas. Para ello contamos siempre con la colaboración de médicos especialistas que hablan a nuestros pacientes sobre el SPI y a su vez estos pueden aprender aspectos relevantes sobre su enfermedad mediante la interacción directa con verdaderos especialistas del síndrome de piernas inquietas. Además, pueden conocer y compartir experiencias con otras personas que padecen su misma enfermedad. Desde AESPI creamos material informativo para personas con SPI. Uno de nuestros propósitos es que todas las personas con síndrome de piernas inquietas estén informadas y comprendan lo que les está pasando. Por eso proporcionamos información comprensible, clara y veraz sobre diferentes aspectos de la enfermedad: diagnóstico, tratamientos, síntomas, últimos ensayos clínicos, etc. A través de nuestra revista digital, accesible a todo el que esté interesado, mantenemos informados a nuestros socios y no socios con entrevistas a médicos, artículos de interés y posibles avances médicos. Contamos también con folletos informativos, siempre supervisados por nuestros médicos colaboradores. En nuestra web contamos con un foro activo en el que a veces participan nuestros médicos. Quiero destacar la guía sobre el síndrome de piernas inquietas creada por la Sociedad Española del Sueño y la Sociedad Española de Neurología, que también aparece en nuestra web. Agradezco desde aquí al doctor Alex Iranzo, que permitió en su momento compartirla con los socios y enfermos de SPI, ya que es de gran utilidad para conocer mejor nuestra enfermedad. AESPI ofrece apoyo a pacientes y a familiares. Son muchas las personas que nos llaman desesperadas solicitando ayuda.
La mayoría de las veces no es el propio paciente, sino sus familiares. Es muy importante por eso que el entorno del afectado de SPI conozca que se trata de una enfermedad que incapacita en todos los aspectos, que debilita, que desespera. Informar al familiar es vital. Ofrecer atención y servicios asistenciales es uno de nuestros objetivos. En AESPI nos encontramos muy limitados cuando alguien nos pide ayuda. Generalmente esto sucede cuando lleva un largo periodo de tiempo padeciendo la enfermedad y con un tratamiento inadecuado o sencillamente no están correctamente diagnosticados. Lo que hacemos desde AESPI es poner en su conocimiento los médicos especialistas. No siempre hay médicos por su zona que conocen la enfermedad. Desgraciadamente, no todo el que llama tiene posibilidades de una sanidad privada y se limita, en el mejor de los casos, a su médico de familia, que no siempre conoce el SPI. Y en muchas ocasiones la medicación que pauta es justamente lo contrario a lo que podemos tomar. Este año hemos firmado un acuerdo de colaboración con la SEM, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, que nos parece muy importante, ya que el médico de familia es nuestra puerta de entrada a un tratamiento correcto y, por lo tanto, a una mejor calidad de vida. Desde AESPI tratamos de difundir las novedades médicas. La investigación médica es fundamental para el desarrollo de nuevos tratamientos. Además, es esencial que el paciente se mantenga siempre informado sobre los últimos avances médicos. Conocer las opciones de tratamiento disponibles le permite poder optar por terapias innovadoras que le faciliten gestionar mejor su enfermedad. AESPI pertenece a la AERS, Alianza Europea de Síndrome de Piernas Inquietas. En nuestras habituales reuniones con representantes de otros países compartimos información útil y tomamos decisiones relevantes en la investigación y avances sobre el SPI. AESPI defiende y representa la voz de las personas con SPI. Desde AESPI hablamos en nombre de todos los afectados de SPI cuando decimos que esta enfermedad es muy dura, pero más dura es aún la estigmatización a la que nos enfrentamos. El miedo a no ser comprendidos porque no podemos explicar los síntomas convierte nuestro día a día en muchos casos en un verdadero infierno, complicándolo con automedicación y con falta de confianza en el personal sanitario. AESPI trata en todo momento de interactuar con la organización y administraciones públicas para defender los derechos del enfermo de SPI. Las asociaciones juegan un papel fundamental con respecto a la mejora de la calidad de vida de los afectados y de su entorno familiar, así como de la integración social y de la propia eficacia asistencial. Subrayando la utilidad de la unión, las asociaciones han constituido un potente instrumento reivindicativo para concienciar a la sociedad y a los poderes públicos de la importancia de los problemas y de la necesidad de afrontarlos adecuadamente. También a nivel interno, el asociacionismo fomenta el intercambio de experiencias y los lazos de amistad entre especialistas, mientras que refuerza la moral de los afectados y de sus familias, a través de la relación y comprensión entre quienes viven situaciones similares. Esta labor contribuye decisivamente a mejorar la calidad de vida de enfermos y familiares y a optimizar el propio nivel asistencial. Es por eso por lo que hoy quiero propiciar, por tanto, el mayor respaldo posible a la unión de esfuerzos que representa el asociacionismo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta magnífica presentación. Y para no perder tiempo y tener tiempo luego para las preguntas, pues voy a presentar ya al siguiente panelista, a don José Joaquín Mena Bernal, que nos va a hablar sobre la necesidad de colaboración entre asociaciones y sociedades científicas. Pues adelante. Muchísimas gracias, doctora. Buenas tardes a todos. Hace ahora aproximadamente 6 meses que tuve la satisfacción de clausurar el acto de presentación de la nueva revista digital de AESPI, y fue en ese acto donde afirmaba que la era digital es una evidencia en nuestras vidas a la que no podemos renunciar, al mismo tiempo que la necesidad de comunicación es otra evidencia a la que no conviene renunciar. Pues precisamente esa necesidad de comunicación es la que nos trae hoy hasta aquí, con el objetivo siempre presente de divulgar la enfermedad del síndrome de piernas inquietas. Y qué mejor oportunidad que la Sociedad Española de Sueño nos brinda esta tarde, con la exposición de 2 ponencias y una mesa redonda en la que podamos contestar a las cuestiones que se planteen. Efectivamente, el título de esta ponencia pretende resaltar que la colaboración entre las asociaciones de pacientes
y las sociedades médicas debe tratarse como una esencial necesidad y no como una simple oportunidad. A esta conclusión es fácil llegar si analizamos que ambas entidades están compuestas por agrupaciones de personas que a su vez tienen un interés común. Interés, por una parte, en investigar y avanzar en aportar soluciones médicas a los problemas de salud de los pacientes y, por otra parte, interés en facilitar nuestra propia experiencia y aportar datos y realidades que sirvan para encontrar soluciones a los graves problemas de salud que padecemos. Podríamos concluir, por tanto, que nos necesitamos mutuamente y que una de las herramientas que podemos utilizar para satisfacer esa necesidad es la comunicación, que podemos asimilar a la colaboración. Estimados especialistas, el enfermo de SPI tiene la imperiosa necesidad de moverse como remedio vital para luchar contra esa desagradable sensación que es difícil de describir y que habitualmente lo hacemos cuando nos referimos a un hormigueo, cuando nos referimos a calambres en nuestras extremidades inferiores y que constituyen el principal síntoma del SPI. Pues hoy queremos decirles que tenemos la imperiosa necesidad de trasladarles que nuestra calidad de vida está muy condicionada por el padecimiento de esta importante enfermedad, que nuestra calidad de vida está muy afectada y que ser un enfermo de SPI en grado severo condiciona mucho nuestra vida en el ámbito laboral, familiar y social, hasta el punto de llegar a incapacitarnos de manera permanente para muchas de las actividades que un ser humano lleva a cabo en su día a día. Hablo del día porque solo nombrar la palabra noche hace que un sudor frío, una abrumadora inquietud, se apodere de mis expectativas de descanso de hoy mismo. Una desesperante incertidumbre de qué pasará esta misma noche se apodera de mis expectativas de sueño de hoy mismo. Y esto es así porque el impacto más significativo de los síntomas recae en el sueño. El lema muy acertado, aprender a dormir, una asignatura pendiente, nos sirve para alertar que el paciente severo de SPI no tiene elección para este aprendizaje. Para nosotros, este lema lo traducimos al siguiente: aprender a sobrevivir, una asignatura obligatoria. Conocemos que la mayoría de los pacientes con SPI también experimentan movimientos periódicos de las piernas durante el sueño, lo que puede alterar el sueño aún más al provocar episodios de vigilia durante la noche, alteraciones en el sueño no REM y disminución del tiempo de sueño profundo. En diversas publicaciones se afirma que la calidad de vida asociada al SPI es similar a la de pacientes con depresión, a la de pacientes con enfermedad de Parkinson, diabetes tipo 2, artrosis e ictus. Esta es nuestra realidad y asimismo es nuestra obligación divulgarla y trasladarla a los participantes de este magnífico evento. Por último, quiero insistir y resaltar aquello que hace unos minutos afirmaba: la colaboración entre las asociaciones de pacientes y las sociedades médicas constituye una esencial necesidad y no una simple oportunidad. Hoy aquí estamos, la presidenta Ana Jiménez y yo mismo, representando a la Asociación Española de Síndrome de Piernas Inquietas, AESPI, para acrecentar dicha colaboración y ofrecerles todo el potencial que como asociación tenemos, quedando a su disposición para trasladarles nuestras vivencias y aquellos aspectos de la enfermedad que sean menos conocidos por la ciencia, aquellos que son más rutinarios, más sencillos en definitiva, y que son tan importantes como necesarios para avanzar en el interés mutuo de conseguir que esta enfermedad tenga curación y soñemos con un futuro mejor, un futuro lleno de normalidad cada día, cada tarde y sobre todo cada noche. Muchas gracias. Nada, era agradecer la exposición y la magnífica presentación de José Joaquín
y que es el momento de las preguntas. Yo creo que es un momento muy importante, ¿no?, de esta mesa redonda, y animar a todos los participantes a hacer sus preguntas. Tienen el icono de preguntas y respuestas, y bueno, los que están por el chat también tienen el mismo icono. Tenemos ya una pregunta muy interesante del doctor Gonzalo Pin, que os transmito. Bueno, agradece vuestra presentación y luego pregunta, dice que alrededor del 2% de niños tienen síndrome de piernas inquietas, síntomas de síndrome de piernas inquietas, y pregunta si en AESPI hay especialistas o una información especial para familias con niños de síndrome de piernas inquietas, o si hay información para pediatras, ¿no? Agradece. Sí, bueno, el día 25 tuvimos el Día Mundial en Barcelona y uno de los participantes fue el doctor Òscar Sans, que él es el jefe de neuropediatría del Hospital Sant Joan de Déu. Y bueno, aparte de él tenemos otros más pediatras que conocen bien el síndrome de piernas inquietas, pero sobre todo a él le preocupaba, y de hecho estuvimos hablando de ese tema, cuántos niños hay ahora mismo con SPI. Así que hemos empezado a trabajar en este tema y queremos hacer un estudio y preguntar a nuestros socios y enfermos de SPI dentro de sus familias si saben si sus niños tienen SPI. Entonces vamos a hacerlo creando unas preguntas muy sencillas para hacer una pequeña valoración, pero aparte de eso sí que tenemos médicos que conocen el síndrome de piernas inquietas y que atienden años. Vale, pues muchas gracias. Bueno, mientras que los asistentes se animan a hacer más preguntas, pues yo hago una pregunta. ¿Cuántos socios están en AESPI y si representa más o menos la población de personas con síndrome de piernas inquietas? Pues ahora mismo vamos por el socio 330 o algo así, pero vamos por el número 700 y pico de socios. ¿Eso qué quiere decir? Pues que unos entran, otros salen, constantes no tenemos socios. En España, lamentablemente, hay poca actitud de asociacionismo. No sé muy bien por qué es, quizás porque cuando o no confiamos en que las asociaciones funcionen o den un servicio, o quizás también cuando han encontrado ese servicio, que puede ser puntual, que puede ser necesito un médico que conozca bien el SPI, y una vez que ya tienen ese contacto con ese médico, pues creen que a lo mejor ya no es necesario seguir en una asociación. En el resto de Europa no sucede así. La gente está en las asociaciones y participa activamente en ellas un poco por apoyar, independientemente de si tienen esa enfermedad o no la tienen, ¿no? Esto lo que quiere decir es que realmente no es representativo de los enfermos que hay en España, ¿no? Y como comentaba antes, pues queremos iniciar un estudio epidemiológico junto con la doctora Laura Lillo y el doctor Òscar Sans en cuanto a niños, porque queremos ver si esto ha variado en los últimos 10 años, que nosotros somos quienes manejamos las llamadas y contactamos con la gente. Casi estamos convencidos de que hay más personas con síndrome de piernas inquietas, de modo que no es representativo ahora mismo los socios que hay en SPI. Sí, efectivamente, querría matizar además que efectivamente es cultura lo que nos lleva a asociarnos, y la cultura española en esto pues va algo por detrás de la europea, como bien decía Ana, pero también es cierto que precisamente la colaboración entre sociedades médicas y asociaciones de pacientes divulgará mucho más esta enfermedad, y el paciente notará que efectivamente hay un efecto en su objetivo y en su idea de los beneficios que tiene que tener cuando se asocia. Y estamos convencidos que en los próximos meses tendremos un incremento de asociados. Si bien es verdad que bueno, esta cultura, pues lógicamente cuesta trabajo el cambiarla. Gracias. Y nosotros, los médicos, si tenemos pacientes con piernas inquietas, sobre todo, hombre, los que estén un poco más afectados, ¿no? ¿Cómo hacemos o qué les decimos al paciente? ¿Les decimos que hay una asociación? ¿Cómo les dirigimos a vosotros? ¿Que vayan a internet o qué les decimos?
Bueno, Santa Google está ahí siempre. Lo que pasa que, bueno, pues las asociaciones, y en este caso AESPI, pues está aquí con una función y es pues la de acoger a todo aquel que quiere y que llama a nuestra puerta y que solicita información. A mí me parece este momento en el que estamos hablando en este congreso de la SES una acción increíble para poder darnos a conocer, porque me consta que hay muchos médicos especialistas del sueño que quizás no sepan que AESPI existe, ¿no? Probablemente un error nuestro por no haber llegado a ellos y vamos poquito a poco, pero yo sé que esto nos va a ayudar a dar un paso más hacia adelante. La manera en la que un enfermo de CPI puede contactar con nosotros, pues es muy sencillo, como decía antes Jota, nuestro vicepresidente José Joaquín, pues tiene que haber una conexión directa médico-paciente-asociación y el médico debe invitar al paciente a contactar con nosotros. Y ahí es donde nosotros, a través de nuestras delegaciones, tenemos una tarea ardua de llegar a cada punto de España para que no quede ningún rincón sin información, sin folletos, sin campañas, sin ruedas de prensa, sin... Esta es la labor, pero tiene que haber una conexión. Quizá José Joaquín puede ampliar esto, pero es muy importante que haya esa conexión médico-paciente-asociación. Sí, sin duda. No cabe duda que precisamente la participación en este evento, utilizando nuevas tecnologías y por las medidas COVID, pues no siendo presencial, es de una importancia vital para ESPI y para los asociados, porque sirven de altavoz para divulgar la enfermedad. Entonces, esta enfermedad que incapacita a tantas personas y que afecta tanto la calidad de vida. Y efectivamente, la relación médico-paciente, que es esencial, se ve reforzada precisamente por la relación entre la asociación de pacientes y la asociación de los médicos, que es lo que constituye, ¿no? Y el eje de todo esto. Yo creo bueno, son líneas de actuación que en AESPI se están empezando desde hace ya meses a potenciar, y creo que precisamente el paciente con su médico le puede asesorar, el propio médico decirle bueno, que hay asociaciones de este nivel a nivel nacional en el que va a poder tener la oportunidad de saber de experiencias, de vivencias y del día a día de personas que padecen su misma enfermedad, y eso es pues esencial. Con lo cual, pues las vías normales de Internet, las vías normales, lógicamente, de contacto telefónico, correo electrónico y la vía súper excepcional y muy importante de la vía del contacto a través del médico. Bueno, yo animo a los que están aquí que sigan haciendo preguntas, pero mientras yo me animo, en el Congreso se ha hablado del sueño y COVID, y muchos hemos pasado mal con el COVID, estando, ¿no?, pues allí en casa sin poder salir o saliendo poco. ¿Y qué pasa con el paciente con síndrome de piernas inquietas? ¿Y qué ha pasado? ¿Se han acercado más a la asociación o qué ha pasado con nuestras piernas inquietas y en casa sin poder salir? Pues fíjese, doctora, que me encantaría decir que no ha habido nada, que no ha pasado nada, que no ha habido ninguna diferencia, pero es que ha sido todo lo contrario. Desde el momento en el que nos dijeron que no podíamos salir de casa, es increíble la cantidad de llamadas que hemos recibido de personas pidiendo ayuda. Lo comentaba antes y muchas veces personas verdaderamente desesperadas, sin poder visitar a un médico, porque a veces... alivia el poder contar lo que te pasa y tener a tu médico de confianza delante, y cuando eso no es posible porque no puedes salir de casa y además no puedes pasear, no puedes caminar, pero la sensación de encierro, eso agobia aún muchísimo más e incrementa los síntomas. De manera que durante el periodo de pandemia hemos tenido un trabajo increíble, y ahí es donde nos hemos dado cuenta de la cantidad de personas que hay con síndrome de piernas inquietas o
posible síndrome de piernas inquietas, porque luego al final pues tiene que ser correctamente diagnosticado y es ahí donde se verá si lo es o no. Pero sí que ha sido una etapa difícil, no solo para mí, que atiendo el teléfono, sino también para los delegados de AESPI, que son quienes han contactado, y a veces eran llamadas en las que nos sentíamos limitados, porque no podíamos hacer otra cosa más que escuchar. No estaba en nuestras manos ni hablar de medicación, jamás se nos ocurriría, ni de pautas, eso tienen que ser los especialistas, nuestros médicos, de modo que solo escuchábamos y eso aliviaba un poco, pero sí ha sido un momento difícil. Sí, además, fíjese, doctora, que lo decía, ¿no? Es decir, y es más que conocido que el alivio, el síndrome de piernas inquietas se pauta, se alivia con el movimiento, lógicamente. Pues imagínese lo que supone tener que estar confinado en un domicilio donde no existe ni la posibilidad en la noche, además, que había, bueno, pues las restricciones que hemos padecido, ni la posibilidad de bajar a poder salir y andar, algo tan necesario para el paciente de SPI que, bueno, porque desgraciadamente las noches pasan y las horas pasan teniendo que no estar en la cama acostado intentando descansar, sino intentando sobrevivir precisamente a las consecuencias que esto tiene. Si eso se acorta y uno no puede salir de casa, pues realmente se limita mucho esa capacidad de movimiento. Y con lo cual, pues la sensación de claustrofobia y de limitación todavía más, pues es lo que ha imperado, ¿no? en estos últimos meses. Bueno, voy a las preguntas que nos hacen en la audiencia. Manuel Martínez pregunta si AESPI tiene relación con otras asociaciones internacionales sobre el tema del sueño. Sí, AESPI es una de las asociaciones de la Alianza Europea de Síndrome de Piernas Inquietas y estamos además en contacto constante con reuniones, con proyectos en común y bueno, intentando informar siempre a nuestros asociados, pero ahora estamos trabajando en un proyecto todos los países de Europa, creando unas preguntas son preguntas que queremos presentar en Múnich, preguntas para las que no tenemos respuesta. Y entonces, bueno, pues esa es una de las tareas que estamos realizando ahora, pero sobre todo estamos aunando esfuerzos, que eso es lo más importante. En Europa sí que hay asociaciones del síndrome de piernas inquietas y no solamente colaboramos con asociaciones de nuestra misma enfermedad, sino también con otras asociaciones, como es el caso de fibromialgia, por ejemplo. Muchos pacientes de fibromialgia tienen también síndrome de piernas inquietas y hay otras asociaciones que además pues nos ayudan a ver la manera en la que trabajamos o en la que trabajan ellos. Eso nos enseña también a avanzar. Sí, incluso querría también añadir que además ya no solo es las relaciones que podamos tener a nivel de asociación, sino que recibimos muchísimos correos electrónicos de pacientes o familiares de pacientes de América Latina, de Sudamérica, que realmente nos impresiona porque es un número bastante elevado de consultas las que tenemos de esa zona del mundo. Es decir, que realmente sí, es muy importante estar asociado y en común y desde cualquier parte del mundo y especialmente en Europa, pues ya lo ha comentado Ana, la presidenta. Bueno, voy a transmitiros también el comentario o la pregunta de Begoña Horta, que es una paciente con síndrome de piernas inquietas severo, y lo voy a comentar porque puede ser un paciente típico que podría pensar en acudir a vosotros. Ella lo ha probado todo, está muy mal, le han recomendado un nuevo tratamiento que se lo tiene que recetar el neurólogo. Obligatoriamente el médico de cabecera no puede ser y tiene que estar pues, en la lista de espera para el neurólogo. Y ella pregunta si le podéis ayudar a buscar una solución a un paciente así, que estoy desesperado y tengo que... Bueno, ese es nuestro paciente tipo.
Quiero decir que ese es el paciente con el que nos encontramos cada día. El paciente que no ha sido correctamente diagnosticado, que lleva muchos años padeciendo la enfermedad, que por fin le cambia la medicación un médico particular al que ella o él paga, en este caso sería Begoña Horta, paga una consulta y ese médico le receta un medicamento, pero su médico de familia pues no se lo receta. Al final eso lo complica todo mucho más. Nosotros desde aquí, bueno, pues poco podemos hacer en ese aspecto, me refiero en cuanto a recetas médicas se refiere, pero sí que ponemos en conocimiento de los médicos que hay que conocen la enfermedad. Según la zona en la que estén, pues a través de nuestros delegados les facilitamos el teléfono. Ahora hay muchos médicos que tienen consulta médica online o telefónica o a través de correo electrónico. Eso facilita mucho la complicación de viajar, el coste que puede llevar tener que acudir a la capital o a alguna otra zona. Pero en realidad el caso de Begoña Horta lo conozco, yo he hablado con ella y es complicado. Es uno de estos casos que nosotros todo lo que hemos podido hacer como asociación y por supuesto apoyándola siempre y animándola y poniéndola en contacto con médicos que conocen la enfermedad. Hasta ahí siempre intentamos ayudar al paciente. Sí, porque hay algunos otros miembros, yo creo, de la asociación que preguntan también, que quieren saber la opinión del médico, pero creo que no es el foro, ¿vale? Para estas preguntas. Son muy interesantes, pero creo que no es el foro. Y bueno, ya nos quedan 4 minutos, entonces, bueno, yo ya termino con dos preguntas. Una es, ¿qué espera ESPI del Congreso, de este Congreso? Le voy a dejar a José Joaquín que hable y luego yo. Bien, bueno, pues lógicamente a ESPI lo que espera es lo que ya estamos consiguiendo, es decir, divulgar la enfermedad. Estamos muy agradecidos por que nos hayan dejado esta oportunidad. La manera de colaborar entre ambas entidades, pues con creación de grupos de trabajo, con reuniones periódicas donde podamos actualizar ideas y objetivos, compartir calendarios de actos y de eventos, compartir casos concretos de asociados, como acabamos de nombrar, divulgar precisamente los intereses mutuos que tenemos en la revista y en la página web de ambas entidades, actualizar esta lista de médicos. Es decir, lo estamos consiguiendo, es decir, eso esperamos. Esperamos que se pueda ir acrecentando la colaboración. Estamos muy orgullosos de poder participar en eventos de este nivel, que se nos escuche, que se nos atienda. Y bueno, pues la realidad es que es uno de los objetivos que nos habíamos planteado en este ejercicio. Y lo estamos cumpliendo y bueno, pues es de mucha satisfacción, claro que sí. Sí, todo lo que dice José Joaquín y además yo añado, es verdad que hoy esperaba que hubiera más participación de médicos y especialistas, pero una de las razones por las que a mí me parecía muy interesante estar aquí esta tarde, aparte de todo lo que José Joaquín ha dicho, es el poder demostrar que somos enfermos y que al final nuestra lucha diaria es casi el convencer de que somos enfermos. Y es que lo somos. Tenemos una calidad de vida en muchas ocasiones pésima y desde aquí yo hago un llamamiento para que se nos tome en serio a los médicos que nos están escuchando, que se tenga en cuenta todo lo que hoy hemos hablado y sobre todo mostrar de nuevo mi agradecimiento porque me parece excepcional poder estar aquí esta tarde hablando del síndrome de piernas inquietas y sobre todo de AESPI, de la Asociación Española del Síndrome de Piernas Inquietas. Muchísimas gracias. A vosotros, bueno, os tengo que decir que Alex Iranzo os felicita por esta charla. ¿Vale? Gracias, doctor. Gracias. Muchísimas gracias. Pues nada, muchísimas gracias a los dos y por habernos puesto al día de la asociación y todo lo que podéis ayudar, ¿no?, al paciente.